Historia número 1. Era un día oscuro y tormentoso, típico de octubre. Yo era policía en New Jersey, con más de 20 años de experiencia, y esa llamada fue una de las más inquietantes que recibí. Me alertaron sobre un lockdown en una escuela cercana. Un hombre sospechoso había entrado al edificio, posiblemente armado. Llegué al estacionamiento trasero justo al lado de una van blanca que parecía abandonada. El vehículo estaba cerrado y nadie estaba dentro. Entré por la puerta trasera que daba al pasillo del gimnasio y los vestuarios de los chicos. Todo estaba en penumbra, las luces principales apagadas, solo iluminado por la linterna de mi cinturón. Avancé con cuidado. El silencio era inquietante salvo por un ruido blanco constante proveniente de un ventilador en el techo. Pero por encima de eso, podía escuchar pequeños golpes y arañazos en las puertas de los casilleros. La tensión en el aire era casi palpable. Mi corazón se aceleró al entrar al vestuario principal y darme cuenta que no había ventanas para recibir luz. El único respiro visual eran los reflejos de la linterna rebotando en las superficies metálicas. Intenté anunciar mi presencia con firmeza: «Policía». Pero solo obtuve un grito débil y ahogado de ayuda que venía de entre los casilleros. Seguí el sonido y pronto encontré a un niño atrapado dentro de un casillero, golpeando desesperadamente la puerta por fuera. Su voz estaba temblorosa, y su miedo era evidente. Mi estómago se revolvió al imaginar lo vulnerable que estaba ese niño, atrapado y a merced de un hombre peligroso que podría estar muy cerca. Le prometí que volvería enseguida con ayuda y corrí hacia la salida para pedir refuerzos, pero cuando volví a buscar la van blanca para asegurarla, había desaparecido. Después de llamar por radio para pedir refuerzos, corrí de regreso al interior de la escuela con el corazón acelerado. Sabía que el tiempo era crucial, aquel hombre no podía estar lejos, y cada segundo que pasaba aumentaba el peligro para el niño y para todos en la escuela. Mientras caminaba por el oscuro pasillo hacia el vestuario, escuché susurros y pasos lejanos que me ponían los pelos de punta. Mi linterna iluminaba las paredes, pero apenas alcanzaba a mostrar las sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Al llegar al vestuario, pedí a los maestros y personal de la escuela que evacuaran a los estudiantes de manera segura mientras yo me concentraba en encontrar y neutralizar la amenaza. Con cuidado, me acerqué al casillero donde el niño estaba atrapado. Pude ver el terror en sus ojos cuando le hablé, tratando de calmarlo con voz firme y tranquila. En ese momento, un ruido sordo llamó mi atención hacia la puerta del gimnasio. Parecía que alguien intentaba salir apresuradamente. Me preparé para cualquier situación, sosteniendo mi arma con firmeza y avanzando hacia el ruido. Cuando abrí la puerta, la van blanca ya no estaba allí. El hombre había escapado. Sin embargo, mientras continuaba la búsqueda, los oficiales comenzaron a llegar, y la escuela se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Finalmente, un miembro del personal con llave logró abrir el casillero y liberar al niño, que salió temblando pero ileso. La historia se difundió rápido. El hombre había estado cortando al niño con un cuchillo para someterlo, y el motivo de su locura aún era desconocido. Los días que siguieron al incidente estuvieron marcados por el miedo y la confusión en toda la comunidad escolar. Nadie podía creer que algo así hubiese ocurrido tan cerca de ellos, y menos en un lugar que debería ser seguro para los niños. La policía continuó con la investigación, y finalmente, una semana después, encontraron la van blanca en un estacionamiento de una tienda. Dentro estaba el hombre, detenido y enfrentando cargos graves. Según los reportes, tenía antecedentes de violencia y problemas mentales sin tratar. Lo que me impactó más fue saber que él mismo había sufrido abusos en su infancia, un ciclo de dolor que se reflejaba en sus acciones destructivas. Volver a la escuela después de eso fue difícil para mí y para muchos otros. La sensación de vulnerabilidad no desapareció, y cada vez que veía a ese niño, recordaba el horror y la impotencia de ese día. Este caso me enseñó que el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo. Historia número 2. Tenía 22 años y acababa de salir de la universidad. Había conseguido un trabajo como pasante en la escuela secundaria donde estudié, ayudando con sistemas informáticos. Esa noche estaba en un hotel Hampton Inn, en Nueva Jersey, después de un día largo de visitas a la universidad. Sobre las 8 de la noche, ya en mi habitación, estaba cansado pero contento. De repente, un estruendo comenzó. Una alarma fuerte y molesta empezó a sonar, acompañada de luces blancas que parpadeaban desde el techo. En la televisión, un mensaje repetitivo me indicaba que el hotel estaba en lockdown y que debía permanecer en mi cuarto. Nunca había escuchado algo así en un hotel y, aunque al principio me pareció extraño, pensé que quizás era una precaución por alguna emergencia. Después de que la alarma paró pero las luces siguieron parpadeando,
Empecé a sentirme incómodo. Me estaba preparando para dormir, pero esa luz intermitente no me dejaba. Entonces, el teléfono de la habitación sonó. Esperaba que alguien del hotel me dijera cuándo acabaría la alarma, pero la voz al otro lado estaba tensa, casi susurrando, y me dijo que no debía salir y que había alguien dentro de la habitación conmigo. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor con miedo, revisando bajo la cama, en el baño, hasta que vi una pequeña rendija en la puerta del closet. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella vi un rostro que no podía creer que estuviera allí. Aterrorizado, salí corriendo de la habitación sin mirar atrás. Después de salir corriendo de la habitación, bajé por el pasillo en busca de ayuda, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El personal del hotel me recibió con preocupación y me mostraron las grabaciones de seguridad que habían captado al hombre sospechoso merodeando por los pasillos horas antes. Según las cámaras, ese hombre logró entrar a varias habitaciones usando alguna tarjeta de acceso que había conseguido de manera ilegal. Era un desconocido para todos, y nadie sabía qué buscaba exactamente. Los empleados del hotel llamaron a la policía, quienes llegaron rápido para asegurar el lugar y comenzar la investigación. Mientras tanto, me ofrecieron quedarme en una habitación segura, lejos de las zonas por las que había pasado el intruso. El miedo no me abandonaba, y cada sombra en el pasillo parecía esconder una amenaza. No pude dormir en toda la noche. Cada sonido me ponía en alerta, esperando que el hombre regresara. Al día siguiente, el hotel revisó todos sus sistemas de seguridad y mejoró las cerraduras electrónicas, pero para mí, la sensación de vulnerabilidad quedó marcada para siempre. Cuando la policía finalmente logró detener al hombre, resultó ser un hombre de mediana edad con antecedentes por delitos menores y problemas mentales sin resolver. Según las autoridades, había estado observando a los huéspedes por horas, escogiendo cuidadosamente a quién acechar. Lo más aterrador fue saber que él parecía conocerme, o al menos sabía exactamente a qué habitación debía entrar. En las grabaciones se veía cómo abría mi puerta con una tarjeta que no le pertenecía, y se quedaba quieto en el closet, esperando el momento oportuno. Esa noche me enseñó que el peligro puede estar donde menos lo imaginas, incluso en un lugar que se supone es seguro como un hotel. Pero también me mostró la importancia de estar alerta y cuidar siempre de uno mismo. Historia número 3. Era un viernes cualquiera, el 7º periodo en la clase de cálculo. La última clase antes de que empezara el esperado descanso de primavera. Ya se sentía la emoción en el aire, porque todos estaban deseando que la semana terminara. El profesor, como siempre, parecía relajado y en lugar de dar una lección pesada, decidió que jugaríamos un quiz de logos de marcas famosas en Sporcle.com, un sitio de juegos en línea. La clase estaba tranquila. La mayoría de mis compañeros reían y discutían sobre cuál era la respuesta correcta, y yo me sentía cómodo, porque el cálculo siempre fue una de mis materias favoritas. Todo parecía normal, hasta que, justo después de que mi amigo respondiera la pregunta sobre el logo de Adidas, se escuchó una voz por el altavoz. Pero no era una voz común. Era la voz del director, pero sonaba desesperada, agitada y con un tono de miedo que inmediatamente puso los pelos de punta a todos. Dijo algo que nunca olvidaré: esto no es un simulacro. Todos los profesores deben iniciar el lockdown ahora mismo. El ambiente cambió en un instante. La atmósfera relajada se volvió tensa, y aunque el profesor intentó mantener la calma, pude ver cómo su expresión cambiaba a una mezcla de preocupación y urgencia. Apagó las luces y nos indicó que nos desplazáramos en silencio al rincón más alejado del salón. En segundos, el zumbido del panel eléctrico cesó y las luces de emergencia comenzaron a parpadear. El silencio fue absoluto, solo roto por los latidos acelerados de mi corazón. Sabía que algo serio estaba pasando. No podía ver el exterior, pero la sensación de miedo se apoderó de mí. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un hombre, alguien que se escuchaba fuera de sí, que corría por el pasillo gritando que iba a matarnos a todos. El sonido de golpes fuertes contra las taquillas nos hizo temblar. Algunas chicas comenzaron a llorar y yo sentí un nudo en el estómago como si el pánico estuviera atacando desde adentro. El hombre comenzó a golpear la puerta del aula con una furia inhumana, gritando órdenes para que abriéramos. El ruido era ensordecedor, y sentí como mis manos sudaban mientras me agarraba a la mesa. Después de lo que parecieron horas, aunque fueron solo minutos, el hombre se alejó gritando y desapareció por el pasillo. La tensión no se disipó. Estábamos demasiado nerviosos, demasiado temerosos para moverse. Finalmente, el director volvió a hablar por el altavoz. Explicó que un hombre mentalmente inestable había irrumpido en la escuela, atacado a una mujer en la recepción y había huido por los pasillos. No sabían si estaba armado.
No había cámaras ni seguridad suficiente. Nos dijeron que podíamos continuar con las clases, pero las puertas debían permanecer cerradas con llave y nadie podría salir. Mientras intentábamos retomar el quiz, nadie hablaba. El miedo todavía estaba ahí, latente. Sentí que nunca volvería a ver la escuela igual. La seguridad que antes daba por hecha ahora parecía un espejismo. El silencio en el aula era pesado, casi insoportable. Aunque intentábamos concentrarnos en el quiz, la realidad se colaba por cada rincón de la habitación. El miedo no se marchaba, y todos mirábamos de reojo la puerta cerrada, esperando que el hombre no regresara. Minutos después, se escucharon pasos y voces a lo lejos, pero esta vez diferentes, más oficiales, más firmes. La policía había llegado, y eso nos dio un poco de esperanza, aunque seguíamos atrapados. El profesor trataba de calmarnos, pero su rostro estaba pálido. Sabía que lo que estábamos viviendo era una pesadilla. Nadie sabía dónde estaba ese hombre ni qué buscaba exactamente. Solo sabíamos que había atacado a la recepcionista y que podía estar armado. De repente, las sirenas sonaron cerca, y comenzaron a llegar patrullas por la entrada principal. Por momentos, podíamos escuchar a los oficiales ordenando evacuar la escuela, pero eso no sucedería hasta que estuvieran seguros de que el peligro había pasado. En el aula, dos compañeras rompieron en lágrimas, temblando y abrazándose. Era imposible no contagiarse de ese miedo. Yo mismo sentía que la ansiedad me apretaba el pecho. Pasaron más de 20 minutos hasta que se escuchó por el altavoz que debíamos permanecer calmados y en silencio, pero que ya los oficiales habían realizado un barrido inicial. Aunque era un alivio, la incertidumbre seguía ahí. Recordé a mi amigo JJ, que estaba en otro salón en el sótano. Le envié un mensaje para saber si estaba bien. No respondió. El corazón me dio un vuelco. Minutos después, la policía comenzó a recorrer los pasillos piso por piso. Algunos compañeros comentaron que vieron a oficiales con armas largas inspeccionando cada rincón, cada casillero, con mirada seria. Cuando al fin recibimos permiso para salir del aula, nos dirigieron en fila hacia la salida principal, con los brazos en alto y manteniendo la calma. Los pasillos, que días antes parecían seguros y familiares, ahora eran escenarios de una película de terror. Al salir, los oficiales nos ordenaron alejarnos y preguntar por cualquier detalle del hombre. Un compañero aseguró que lo había visto pasar cerca de la biblioteca, pero nadie sabía si seguía en la escuela o se había ido. Mientras nos dispersábamos para volver a casa, sentí una mezcla de alivio y miedo. ¿Y si ese hombre volvía? ¿O si había otros con él? Nunca supe si lo atraparon, ni qué pasó con la recepcionista. Pero esa experiencia me cambió para siempre. La seguridad es un lujo frágil, y cuando desaparece, solo queda el miedo. Los días que siguieron a ese incidente fueron difíciles para todos. La escuela estaba cubierta de una aura oscura, como si el miedo se hubiera quedado impregnado en las paredes. Algunos estudiantes ni siquiera querían regresar, y muchos padres mantenían a sus hijos en casa por seguridad. Los profesores intentaban seguir con las clases, pero era imposible ignorar el hecho de que algo terrible había ocurrido. Las conversaciones giraban en torno al hombre que irrumpió y la posibilidad de que pudiera volver. Lo peor era la incertidumbre. La policía nunca confirmó públicamente si atraparon al hombre o cuál fue su destino. Algunos rumores hablaban de que se había escapado de un hospital psiquiátrico cercano, otros decían que se había suicidado. Pero nadie tenía pruebas, y el silencio oficial alimentaba el miedo. Un día, mientras caminaba por el pasillo, noté que instalaron cámaras de seguridad en todas partes, algo que antes nunca hubo. También reforzaron la seguridad en las entradas, y había guardias nuevos rondando. Pero a pesar de todas las medidas, la paranoia se había instalado. Algunos compañeros empezaron a mirar con desconfianza a cualquier extraño, y algunos profesores se mostraban nerviosos ante cualquier ruido fuerte o movimiento inesperado. Personalmente, cada vez que sonaba el timbre de la escuela o escuchaba una alarma, mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Y en las noches, tenía pesadillas en las que escuchaba golpes en la puerta y una voz aterradora que gritaba mi nombre. Lo que más me impactó fue la sensación de vulnerabilidad. Ahí, en ese momento, entendí que la vida puede cambiar en un segundo, que lo que damos por seguro puede desaparecer sin previo aviso. Si alguna vez sientes que el miedo te consume, recuerda que no estás solo. Y aunque esa experiencia fue terrible, me enseñó a valorar cada instante y a no dar nada por sentado. Si quieres escuchar más historias que te helarán la sangre y están basadas en hechos reales, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.